Peregrinando Juntos, con la conducción del Padre Juan Antonio Correa. Ave María. Buenas tardes, queridos hermanas, queridas hermanas en el Señor. En este último lunes del mes de octubre vamos a acudir al Señor poniendo nuestra predisposición a imitación de nuestra Madre, recordando y poniendo también en práctica su palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, ¿verdad? Bueno, por supuesto tenemos presentes siempre las intenciones al Señor de aquellas intenciones de oración del Sumo Pontífice de la Conferencia Episcopal Argentina en este tiempo de misión. También pedir por la paz en el mundo, por la salud de nuestros hermanos enfermos, sus parientes, aquellos que están a su cuidado, y siempre agreguemos este pedido que es la fuente de trabajo, que hace a la dignidad de las personas. Por eso invocamos al Señor, dándole gracias, y como hijos de Dios podemos decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hoy es como que pateamos un poquito el tablero y vamos a tomar un tema no menor, que es el de la espiritualidad. En una revista de vida pastoral de hace un tiempo hay un aporte importante de un padre que habla sobre la espiritualidad. Y el título sería así: hundir mi camino en esta tierra y quedarme. La encarnación terrena de la espiritualidad pastoral. Tras definir a la espiritualidad como el dinamismo del amor que el Espíritu imprime en nuestras vidas y que se vive en la actividad evangelizadora, en la presente nota el autor nos muestra cómo la acción del Espíritu ha sido plena en la encarnación del Hijo de Dios. Y por eso nuestra espiritualidad pastoral debe entenderse a partir de ese dinamismo de encarnación. Prolongación de la encarnación sería el primer punto de este tema de espiritualidad. El Espíritu Santo no puede obrar en nosotros de una manera que contradiga lo que se manifestó en la vida de Jesús, por lo cual siempre provoca en nosotros un dinamismo que es seguimiento, imitación, prolongación creativa de su modo de vivir. El Espíritu de Cristo está normado por lo que fue la vida de Jesús, aunque no se agote en ella, y por eso no puede abandonar la normatividad histórica de Jesús en nombre de un espíritu desencarnado y deshistorializado. O sea, es decir, fuera de la historia. La espiritualidad cristiana es necesariamente un seguimiento de Jesús. Conceptos fundamentales, esto figura también en un libro del cristianismo en Madrid. La espiritualidad, repito, cristiana es necesariamente un seguimiento de Jesús. El dinamismo realizado en Jesús por el Espíritu es el dinamismo del Hijo de Dios que se encarna asumiendo la historia del hombre. Por lo tanto, así será la espiritualidad cristiana, encarnada en la historia donde Dios nos inserta. Esto es muy importante, ¿no?
El Espíritu Santo siempre buscará lo que Él siembra en nuestra intimidad, se encarne en nuestra relación con el mundo. El seguimiento de Jesús es caminar hacia Dios y caminar con Dios en la historia. A ese caminar es al que invita a Dios y ese caminar es la espiritualidad. Cuando hay una dicotomía entre nuestra vida privada y nuestra relación con lo externo y se vive la actividad externa y el mundo como un peligro para la espiritualidad, no hay verdadero seguimiento de Jesús. En consecuencia, el evangelizador estará a la defensiva cuidando sus tiempos y sus espacios privados. Distintos aspectos de este proceso. Veamos ahora con mayor precisión qué significa el dinamismo espiritual que infunde el espíritu en nuestro interior, se hace presente en nuestra relación con el mundo. En el siguiente esquema visualizamos este proceso espiritual de mundanización. Si la espiritualidad es dinamismo del amor que el Espíritu infunde en nosotros, se expresa, se explaya, se desarrolla, se profundiza, se concreta y se encarna en la actividad externa en el mundo, o sea, en personas, en tiempo, lugar, en una cultura. Expliquemos brevemente esta dinámica. La espiritualidad se expresa de un modo nuevo cómo nos insertamos en la vida de la gente y en su cultura. Por eso, para discernir la autenticidad y la intensidad de nuestro amor a Dios, es necesario ver hasta qué punto nos hemos introducido amorosamente en el mundo de nuestro pueblo. Quien dice que está a la luz, pero no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Esto figura en Juan, ambos en el capítulo 1. El que dice que ama a Dios, pero no ama al hermano, es un mentiroso. Vuelvo a repetir, la cita es 1 Juan 4. Es evidente entonces que el amor al hermano es la expresión externa indispensable del amor a Dios, que guardamos en nuestro interior. Esta expresión debe consistir en actos de amor a los demás y no solo en sentimientos internos, ya que si alguien vive en la abundancia y viendo a un hermano en la necesidad, le cierra su corazón. ¿Cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijo mío, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras. 1 Juan 3. Los actos externos de amor al pueblo son una expresión necesaria de la espiritualidad. ¿Qué significa la espiritualidad? Se explaya, que sale del mundo de la intimidad y de la privacidad que siempre limitado para liberarse de esos confines y presentarse en el espacio más amplio del pueblo de Dios, que es la riqueza de la vida en el mundo. O sea, esto lo podemos hablar, como decimos siempre, la caridad comienza por casa. Ahora, si es verdadera caridad, no termina en la casa. El punto C dice: la espiritualidad, al pasar del ámbito del encuentro con los demás, se desarrolla. Esto significa que la expresarse y explayarse en el mundo se enriquece porque alcanza nuevos modos de ser. El amor interno a Dios, al tocar otros ámbitos y situaciones, produce nuevos actos que tienen otras características. Al producir estos actos diferentes se desarrollan nuevas potencialidades de amor, que así crece. Es como
castillo que armamos de cartas o de los otros objetos, que al empujar uno van cayendo los demás, ¿no? Así corre y se traslada. Una forma, podemos decir, gráfica, no necesariamente burda, pero que nos manifiesta cómo cuando se inicia ese amor interno a Dios, sale afuera, a los otros ámbitos, tiene ese efecto, ¿no? De ir contactándose con los demás y producir ese efecto de dominó. El punto pero todavía no es suficiente decir esto. Es necesario agregar que al expandirse en el mundo externo y realizar otro tipo de actos, el dinamismo espiritual se profundiza, es decir, que se arraiga más profundamente en el corazón humano. Los actos internos de amor a Dios, aunque tengan una apariencia mística y lleven una gran carga de emotividad, pueden ser muy superficiales, por no haber alcanzado la hondura de la voluntad. En cambio, al convertirse en actos externos de amor al prójimo, hasta el punto de introducirse en la vida de los hermanos, ese amor a Dios crece como identificación de la propia voluntad con la voluntad de Dios, renunciando a la autonomía y al apego a los espacios privados. Al penetrar en lo profundo de la voluntad humana, el amor a Dios se hace auténtico y libre, porque procede de lo más íntimo de la persona. Cuando los actos externos son verdaderamente actos de amor al prójimo, que nos llevan a identificarse con él, no dificultan la contemplación, sino que, como decía San Buenaventura, la hacen más fácil, porque abriendo el corazón a este hermano concreto, estamos permitiendo que se abra una cuña en el corazón para que allí penetre el amor de Dios y así podamos amarlo con más profundidad. Después de una breve pausa, vamos a seguir con este contenido de este tema de espiritualidad que es inmensamente importante para todos nosotros, en la medida que, por supuesto, valoremos lo que estamos leyendo y que será una sorpresa después de saber quién escribió este texto. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Queridos hermanas, hermanos, en este tema de la espiritualidad, el autor agrega que agreguemos que al pasar al mundo externo, el dinamismo del amor se concreta. Esto sucede en los actos de culto comunitario, de la evangelización y del servicio. Puede pasar que alguien no pueda, de momento, realizar esa inserción en el mundo y concrete su amor a Dios solamente en actos internos de amor al prójimo, como la oración de intercesión. En ese caso no se trataría de un amor a Dios que hace abstracción del mundo. Sin embargo, el proceso ordinario de crecimiento requiere que el amor se convierta en gestos en el mundo concreto donde se vive. De otro modo, se estaría escapando a la voluntad de Dios, que nos ha colocado en un lugar de la tierra y quiere que imitemos a su Hijo encarnado, que concretó su amor introduciéndose de lleno en la vida de su pueblo. La espiritualidad que se concreta es, en definitiva, la que adquiere una forma externa gracias a las dimensiones externas del ser humano que ama. Ese ser humano no se reduce a una intimidad mental y afectiva, sino que es también un cuerpo, un mundo de relaciones, un ser que se inserta en el tiempo y en el espacio. Cuando el amor se traduce en un acto que alcanza el mundo externo concreto, tal como es, toca e implica al hombre entero, corpóreo, situado y así se llega a ser un acto acabado de amor. El punto F dice: de lo anterior se deduce que al insertarse en el conjunto de relaciones con el mundo externo, la espiritualidad se encarna. Juan Pablo II invitó a rezar la tentación de una espiritualidad, invitó a rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con la exigencia de la caridad, ni con la lógica de la encarnación.
Esto lo está en Novo Millennium Ineunte, número 52. Encarnarse como el Hijo de Dios significa que la espiritualidad asume el estilo de vida, los gustos y el modo de ser de las personas amadas. La inculturación del Evangelio es la inculturación de la espiritualidad. Por eso el evangelizador debe vivir la dispersión misma como un llamado de Dios, como un designio del amor de Dios que lo introduce cotidianamente en esa dispersión para prolongar el misterio de su Hijo encarnado. El evangelizador se hace para Jesús, como gustaba decir Isabel de la Trinidad. Vuelvo a repetir, el evangelizador se hace para Jesús, como decía Isabel de la Trinidad, una suerte de humanidad suplementaria que introduce la eficacia de la Pascua en los rincones y trechos de esta historia real, en esta diócesis, en este pueblo, en este barrio. Al asumir la vida de ese lugar, la espiritualidad se ve modificada por las características de esa cultura. Asumir el mundo. Ese es el tercer paso, justamente de este tema. Lo que acabamos de afirmar nos muestra que no hay una verdadera encarnación de la espiritualidad sin una actitud receptiva y contemplativa del mundo externo. Sin una actitud receptiva y contemplativa del mundo externo. O sea, sería una comprensión, y una aceptación de donde estamos pisando, ¿no? Dice, al pasar a la acción, la espiritualidad es embellecida con las características que recibe del lugar concreto en el que se ejerce el ministerio, es decir, de la cultura de la gente a la cual se sirve, de su pequeña historia, etc. La espiritualidad encarnada implica desarrollar el hábito de estar abierto a las personas, tal como son en su contexto concreto, prestándoles una atención amable, interesada, amante y convencida de que son verdaderamente importantes para el propio corazón. De este modo, comprendemos que la vida teologal no es solo contemplación de Dios, sino también contemplación del hermano y del mundo que resulta de la intercesión entre los seres humanos, y que se realiza en el diálogo, en el encuentro, en la escucha y en la observación detenida en medio de la actividad evangelizadora. Precisamente porque cree en el Espíritu Santo, artífice primero de toda autenticidad y espiritualidad, el evangelizador está siempre abierto a la contemplación del prójimo, a la admiración de lo que el Espíritu hace en la vida del mundo y a dejarse enriquecer por lo que hay de bueno fuera de sí. Enamorado del mundo, se eleva a una adoración que nunca deja de ser mundana, entre comillas. Este éxtasis receptivo ante el mundo puede percibirse en un hombre que fomentó el diálogo entre la Iglesia y el mundo. El Papa Pablo VI, en él no encontramos la huida del mundo, ni siquiera cuando se acercaba su muerte. Al contrario, moría contemplando y queriendo llevárselo con él. Cierro los ojos ante esta tierra doliente, dramática y magnífica. Esta percepción de la belleza, a veces dramática, que el Espíritu derrama con su luz en la vida del mundo, es precisamente lo que vive cada evangelizador en su tierra y en su limitada historia. Vamos a hacer el cuarto punto, es el de en cada región, en cada ciudad, en cada barrio. Esto parecería también un título medio de político, ¿no? Que los políticos se encargan de decir,
barrio por barrio, fábrica por fábrica, casa por casa. Bueno, acá se trata de espiritualidad, no de política, ¿no? En cada región, en cada ciudad, en cada barrio, podría suponerse que la inculturización de la espiritualidad se realiza espontáneamente cuando un agente pastoral ha crecido en el lugar donde ejerce su actividad evangelizadora porque lleva incorporadas las características de esa cultura. Esto es verdad, siempre y cuando no advirtamos que tal agente pastoral que no ama el lugar en el que nació y se crió, o que tiene una mirada despectiva ante el pueblo, o que su forma de ser y de vivir es muy distinta a la del común de la gente, y habla un lenguaje que nadie entiende, proponiendo cosas que a nadie le interesa. Es decir, que su espiritualidad, vida teologal entre paréntesis, no se ha encarnado en el lugar donde evangeliza, aunque se sienta espontáneamente inserto en su cultura. La cultura de un lugar se define por las muchas historias que solo allí se han vivido y que han ido configurando una identidad y un conjunto de inclinaciones, preocupaciones e intereses comunes. Un lenguaje, unos símbolos y un código de pensamiento y de sentimiento con los cuales los habitantes de ese lugar se entienden fácilmente entre sí. Son cómplices, entre comillas, cosa que no les sucede al salir de su terruño, grande o pequeño. Afuera, entre comillas, sienten que no pueden entenderse tan simplemente porque determinados temas pasan a ser intrascendentes, determinadas expresiones no se captan espontáneamente y algunas historias son ignoradas y no los afectan. Entendiéndolo, así veremos que hasta la más pequeña población tiene una cultura propia. No concebimos a la cultura como un conjunto de notas llamativas, las costumbres muy pintorescas y las características extraordinarias del modo de vivir de ese lugar. Si así fuera, es posible que un evangelizador sienta que su región no se distingue demasiado de las regiones vecinas y por lo tanto deduce que allí no es necesario un esfuerzo de inculturización. O sea que también esto hace a la Iglesia que muchas veces sea una evangelización renovada, ¿no? Porque consideramos que todos, la gran mayoría, somos cristianos, católicos, pero con eso alcanza a decir que bueno, ya está. Y en verdad no es así porque hay una nueva evangelización sobre eso, ¿no? Caminar con el pueblo, este sería el último tema del día de hoy para después dejar el final en la próxima semana. Pero decimos, para explicar mejor este proceso de inculturización podemos acudir a la categoría de amistad, porque los amigos son parecidos o con el tiempo se hacen cada vez más semejantes en sus gustos, ideas y deseos. La encarnación de la espiritualidad es hacerse cada vez más parecido a la gente que se evangeliza y dejarse enriquecer por su modo de orar y por su manera de buscar a Dios. Evangelii nuntiandi esto, ¿no? Los obispos asiáticos nos describen el dinamismo de la inculturización con palabras que vale la pena citar. Una iglesia en continuo, humilde y amable diálogo con las tradiciones vivientes, las culturas, las religiones y en definitiva con todas las realidades de la vida de un pueblo en medio del cual ha hundido profundamente sus caminos y cuya historia y vida ha hecho gozosamente propia. Esto es un documento de esas iglesias. Es necesario destacar que cuando un agente pastoral vive en un lugar cuya cultura haya sido tocada por el Evangelio, encontrará seguramente una espiritualidad popular, una piedad popular o, en definitiva, una espiritualidad inculturada, porque la inculturización es la forma concreta de alianza entre Dios y los hombres de este lugar y en ese tiempo. Esto lo decía Juan Pablo II.
Las expresiones de la piedad popular son el signo de enraizarse de la fe en el corazón de los diversos pueblos y de su entrada en el ámbito de lo cotidiano. En este sentido, la religiosidad popular es la primera y fundamental forma de inculturización de la fe. Esa piedad hecha cultura se vive espontáneamente como parte inseparable de la propia vida y por eso es más que una serie de nociones Fecunda la fe desde el corazón. Esto lo dice el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, Principios Orientales en el Vaticano 2002. Para que un evangelizador pueda insertarse verdaderamente en la vida de ese pueblo y ayudarle a crecer, es indispensable que se produzca un proceso de inculturización que lo lleve a amar esa espiritualidad popular y expresar él mismo su propia fe y su amor a Dios con esos signos y esos gestos, superando los condicionamientos del propio ambiente del origen. Esto está en Redentoris Missio, en el número 53. Y después de una pausa musical, vamos ya justamente a despedirnos de este tema. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señoras del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego. Con este tema de la espiritualidad
queremos seguir avanzando en un tema que es muy caro, muy delicado para la Iglesia, porque la espiritualidad hace posible que la Iglesia esté viva, que la Iglesia sea misionera. Hablamos mucho de la misión, pero si no hay una espiritualidad detrás, premisión, estamos haciendo una cosa muy limitada, ¿no? Muy nuestra. Entonces, otra cosa es si lo hacemos con la espiritualidad propia que nos concede el Señor. Bueno, de eso se trata, ¿no? De una espiritualidad enraizada, encarnada, diría Pablo, ¿no? Un evangelio encarnado. Se trata de ese tipo de espiritualidad. Si no es encarnado en este mundo, bueno, no podemos hacer muchas cosas. Y eso es lo que está sucediendo en muchos aspectos de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué las iglesias se cierran? ¿Por qué no hay vocaciones? ¿Por qué no hay esto y aquello? Bueno, porque no estamos encarnados suficientemente, como nos pide Jesús, y hoy concretamente nuestro Papa. Él nos muestra, nos hace ver el camino de una espiritualidad que para ser verdadera tiene que estar comprometida con el prójimo. Bueno, vamos a pedir esta gracia tan particular que necesitamos todos para justamente vivir en el servicio que nos pide nuestra Madre, nos enseña nuestra Madre, e instancias también del Espíritu Santo, ¿no? Recordamos la secuencia. Pero hoy acudimos a nuestra Madre confiadamente también, poniendo toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado concebido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Hermanas y hermanas del corazón, hemos celebrado este programa a partir de la espiritualidad encarnada. Podemos volver en paz, tener la paz del Espíritu, siempre valorarla y disfrutarla. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.